rapidito acompáñenme a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36, hasta el versículo 41. Amén. Yo creo que hay un ambiente de adoración. Todos se cansaron. Yo creo que hay que agradecerle a Dios simplemente porque se despertó. Simplemente porque se despertó, Dios le dio hoy la oportunidad de vivir. Y problemas todos tenemos. Podemos llenar una lista, pero lo importante es que usted llegó. Y no se va a ir como entró. Yo le garantizo que Dios le va a hablar hoy. Amén. Lo tenemos. Capítulo de los Hechos 15. Va a ser muy gratificante porque ustedes están estudiando eso los viernes. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 15, versículo 36 hasta el 41. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado en ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Que el Señor añada poder a su poderosa palabra en esta hermosa mañana. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos llene hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias te damos. Hemos llegado sedientos de ti, pero no quiero brincarme y adorarte y bendecirte. En el nombre de Jesús vamos a tu presencia, Padre, para que tu Espíritu Santo hoy nos hable. Cambia nuestra mentalidad, nuestros corazones. Permite que nuestros corazones y nuestras mentes sean abiertas y recibamos tu palabra. Que la recibamos con amor y que nos transforme, que nos restaure, que nos vivifique y que nuestra fe crezca por el poder de tu palabra. Señor, te ruego por tu Espíritu Santo que llene estas cuatro paredes de tu presencia. Pero no solo eso, sino que salgamos transformados de lo que tu palabra hoy nos quiere hablar. Te doy gracias, Padre, por tu poderosa palabra. Te doy gracias porque hoy hemos llegado quizás enfermos, quizás decepcionados de algún familiar. Quizás queremos tirar hasta la toalla como lo hizo Juan Marcos. Pero tú estás aquí y tú transformas todo aquello que el humano desecha. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo pido hoy. Amén y amén. Bien, puede tomar su asiento, pero yo creo que Dios se merece la adoración y toda la gloria para Él en esta preciosa mañana. Bien, yo no sé si ustedes recuerdan, pero algún tiempo yo prediqué sobre este tema, pero yo lo canalicé por el área de el buen Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Amén. Pero hoy quiero canalizar en lo que Dios me puso en mi corazón, porque yo soy un restaurado. Yo no sé de los que están aquí que han sido transformados y restaurados por el Señor. Aquel que nunca te desecha, porque Él invirtió una resurrección en ti. Aleluya. Vales mucho, aleluya. Así que desde el principio, desde el plan de redención para la humanidad es un proyecto de restauración. Podemos ver que en el Génesis 1 vemos que el espíritu se movía y había desorden, había oscuridad y estaba todo desordenado. Pero viene el Espíritu de Dios que se movía y empieza Dios a hacer el mundo. Empieza a crear la luz, empieza a crear a todo, las aguas, los animales, y vio que era bueno. Entonces, desde el principio, Dios ha sido restaurador por excelencia.
desde el principio. Amén. Y Dios comienza un trabajo con la humanidad de restauración. Qué linda palabra, porque cuando estábamos sin Cristo sabíamos que éramos unos desdichados, unas personas que vivíamos vacíos. Queríamos llenar ese vacío con la tomadera, con el cigarrito de marihuana, y si no tenía dinero, pues con el 5,000. ¿Quiénes son de México? ¿Quién se acuerda del 5,000? Uno iba, era un resistor, ¿se acuerda, jefe? Era un amarillo. Y pues como yo anduve de pobretón, pues yo veía todas esas cosas cuando yo estaba pequeño. Y la gente iba a las tlapalerías, bueno, ferreterías, y decían, deme 1 kilo de resistor 5,000. Y todos pensaban, este chamaco qué trabajador es. Pero usted lo veía allá en el monte, allá sóplele y sóplele, porque se ponían bien locos. Porque querían llenar un vacío existencial. Y yo le puedo mencionar muchos, porque el ser humano queremos narcotizar el dolor. No queremos enfrentarlo. Pero cuando venimos a Dios, lo enfrentamos, porque el que pelea por ti va adelante, derribando obstáculos y esperándote que tú llegues hacia allá. Porque Él llega primero que tú. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero hoy quisiera enfocarme en este gran joven Juan Marcos. Juan Marcos, él empieza a aparecer en el libro de los Hechos capítulo 12, y él empieza y es ayudante de Pablo y de Bernabé. Capítulo 12, aparece aparición el nombre de Juan Marcos. Juan Marcos era un personaje que yo admiro mucho, especialmente por su perseverancia en el liderazgo, y es aquel del grupo de los que a veces fallamos, y fallamos muchas veces. No hay mucho amén, pero está en la iglesia. Y aunque no esté en la iglesia, no sea mentirosillo, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce. Dice el Salmo 139 que aún tú no tienes la palabra en tu boca, Él ya la sabe. Él ya la sabe. Pero lo que pasa aquí que muchas veces la gente no le gusta restaurarse. No quieren, porque la comodidad es más rica que una restauración. Porque la restauración trae dolor. La restauración trae fuego. La restauración trae transformación. Y muchos, como seres humanos, nos gusta mejor la sillita, o la casita, o el sótano. O déjame, voy con mi Dios el trabajo. O con mi Dios aquellos que les gustan sobarle mucho los rines al carro. Ese es su otro Dios que no se ha dado cuenta. Pero he aquí uno de los grupos de los que le fallaron a Dios muchas veces. Y antes de conocerlo más, vivíamos ciegos. Aquí lo importante es que Dios está presto para restaurarte. El asunto es aquí, la pregunta del $1,000,000 es: ¿estoy dispuesto a dejarme restaurar? Juan Marcos se dejó restaurar. Aleluya. Aleluya. Vayamos al tema. Entonces vemos que Juan Marcos se aparece en el libro de los Hechos capítulo 12, y Bernabé, se lo voy a leer, 12:25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya lo vamos identificando quién es ese tremendo Juan Marcos. Bernabé era primo o tío de Marcos. Yo estuve investigando algunas versiones, lo llaman tío, otros lo llaman primo. El asunto es que no me voy a meter en eso, pero eran parientes. Eran parientes. Ya parece, le voy a dar la Biblia. Eso está en Colosenses. Dice Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. También les saluda Marcos, el primo de Bernabé. Si él llega a visitarlos, no dejen de recibirlo. Eso dice la Biblia, lenguaje actual. También la Biblia Dios habla hoy, y la Biblia Nueva Versión Internacional. Pero la Reina Valera lo llama el tío de Juan Marcos. No me voy a meter en eso. Sobrino, tío, no importa.
Eran parientes. Capítulo 13, aparece de nuevo Juan Marcos. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Es el mismo Juan. 12, 13. Y después, como decimos en México, ¿quiénes son de México? Ahí es donde la puerca torció el rabo. Amén. Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en este viaje misionero por alguna razón que la Biblia no nos dice, que se desconoce, porque se regresa a Jerusalén y Pablo lo desaprobó con tanta intensidad que rehusó dejar que Marcos los acompañara en su segundo viaje. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos deserta y deja a Pablo y a Bernabé en el camino. Se regresa a Jerusalén. Amén. Regresándome al capítulo 12 para que usted vaya atando y vaya cuadrando con esta historia. En el capítulo 12 de los Hechos estaban orando. Se recuerdan que Pedro está en la cárcel. Herodes había matado ya a Jacobo a espada y Pedro ya estaba en la cárcel esperando el juicio para también matarlo. Herodes quería matar a Pedro, pero la iglesia oraba. ¿En dónde estaba la iglesia orando? En la casa de una de las Marías, porque hay un montón de Marías. Pero está diciendo la Biblia que Juan Marcos era hijo de esa María. ¿Qué me dice esto? Que Juan Marcos era el niño fresa de Jerusalén de aquellos tiempos. Juan Marcos vivía bien, porque para tenerte un montón de gente hay que darles de comer. Y la Biblia dice que había un montón de gente orando por Pedro. Y Juan Marcos ya veía el poder, la unidad de la iglesia de Dios. Veían que todos estaban orando por Pedro. ¿Y qué cree? Se le aparece un ángel y Pedro sale de la cárcel y les toca la puerta y ellos estaban orando. Esa era la casa de Juan Marcos, era la casa de María. Entonces eso me dice a mí que Juan Marcos era un niñito bien. Juan Marcos por eso en esa ocasión se regresa y dice: wow, esto de misionero es bravo, esto de misionero es fuerte, esto de ser misionero está difícil. Yo me regreso con mami. Me regreso con mami a Jerusalén. Yo no estoy a la altura de Bernabé y Pablo, pero él ya se estaba a un fundamento, porque él veía el poder de Dios en la oración y la unidad que había en los hermanos en la casa de María, en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Para muchos sería: por eso yo no hago nada, porque se andan desgreñando los líderes. Porque se estaban peleando Pablo y Bernabé. Había un desacuerdo. Para muchos, esa puede ser su perspectiva. Para mí, un doble de equipo de evangelizar. Porque dice la Biblia que Pablo y Silas se fueron a Siria y a Cilicia. Y Bernabé y Marcos se fueron a Chipre. Mire qué tremendo. Cuando yo prediqué hace un tiempo atrás, yo hablé, el enfoque era Bernabé, hijo de consolación, y Bernabé, que era el que daba las segundas oportunidades. No porque fuera Dios, sino porque él amaba a Dios y él mismo encarrila a Pablo. Porque Pablo tenía toda la iglesia azorada. Y Bernabé es lo que le introduce. Y le dice: no, Pablo, aquí los traigo a la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Ya no hay Bernabés en la iglesia. En vez de ayudarte, te pisan más. Aleluya. Pero eso no es aquí, eso es allá por Monterrey. Por eso me vine de allá. No me van a estar, ya me están viendo. Me va a hablar la tía: ¿cómo que qué huele que tú que no eres regio? Pero aquí hay un proceso, mi amado. Aquí hay un proceso de restauración para Marcos y una doble evangelización hacia donde tenían que llegar. Bernabé no se desanimó y le dijo: Juan Marcos, fuímonos, te vas conmigo. Y nos vamos para Chipre, y Pablo se agarró por otro lado. ¿A dónde nos lleva esto? Una evangelización tremenda.
Ve cómo depende de qué lente usted quiera ver lo que está pasando, lo que Dios actúa. Dios aún en los problemas, Él saca lo mejor de esto. Porque así es Dios. Dios hasta en los conflictos obra para bien. Y desde este capítulo 15 ya no se sabe nada de Juan Marcos. Ya no lo oye usted. Ahí se detuvo. Yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que Juan Marcos seguía en su proceso, en su periodo de restauración. Yo no sé cómo Dios trabaja contigo. Te puede restaurar de un día para otro. Te puede tardar 5 años. Se puede tardar 10 en el proceso, en tu desierto, en tu cárcel, en tu enfermedad, porque Dios se manifiesta y Él sabe lo mejor para cuándo tiene que actuar, qué día, qué lugar te va a utilizar. Pero mientras tanto sigues en un proceso. Amén. Pablo optó, no me malinterprete, Pablo optó por el punto de vista más racional. Ser pionero en la labor misionera requiere dedicación, determinación y perseverancia. Pablo vio que era un riesgo para su misión volver a tomar a Marcos. Y aquí es como el juez, usted está decidiendo ya. ¿Se hubiera puesto en la mentalidad de Bernabé o se hubiera puesto en la mentalidad de Pablo? No me malinterprete, pero Pablo también estaba correcto, porque iba a ser un estorbo. Eso yo hablando, ¿verdad? Eso no lo dice ahí. Pero él optó por lo más racional, que dijo, no, este muchacho está muy jovencito y no nos va a ser útil para este viaje si ya nos dejó en el capítulo 13. ¿Qué pudo haber sido lo que hizo retroceder a Juan Marcos? Esa pregunta yo creo muchos la tienen hoy, porque no hay Biblia para eso. No dice qué fue lo que lo hizo desertar, pero yo estoy teniendo ahí algo junté. Recordemos que Juan Marcos era hijo de una de las Marías, al parecer muy pudiente. En el capítulo 12, y en su casa muchos hacían oración por Pedro, que estaba en la cárcel, Como ya le dije anteriormente, ya Herodes ya había mandado a matar a Jacobo, hermano de Juan, y Pedro estaba en la misma mirada. Así que en ese tiempo Marcos, él veía todo, pero cuando él deserta, la Biblia no nos dice cuál fue el punto, por qué él huye y por qué los abandona. Todo apunta a que era muy joven, recién convertido. ¿Cuántos se recuerdan cuando se convirtió? Muchachos, se quería acabar al mundo. Quería predicar en el mall, quería predicar en las cantinas, después ya la sacaban de cuervazo, se ponía bien borrachín también. Por eso si Dios lo sacó de allá, no vaya para allá. Pero bueno, esa es la pasión que hay cuando tú te conviertes. Yo me recuerdo cuando yo me convertí. Ya ve cómo está aquí de caliente en enero y febrero, ¿verdad? Usted puede andar hasta en shorts. Pues hacía un friazo, pero yo tenía un amor y un agradecimiento y una pasión por servir a Dios, que nuestro pastor Sainz en aquel tiempo me dijo, yo le decía, a mí si quiere póngame a lavar los baños. ¿O qué hago? Dijo, tengo algo para ti. ¿Ves el anuncio que está allá afuera? Dice, cámbiale las letras cada semana y tú encárgate de poner algún verso y motiva a la gente para que vengan a la iglesia. Y mire, hermano, en ese tiempo creo que no había esos drivers. Ahí estaba yo con una llave Allen así, mire, y con todos los mocotes, y ahí estoy, y dándole vuelta y con mis manos todas frisadas, pero para mí no me dolía. A mí no era una carga. Yo me emocionaba poniéndole allí. No dejes que 4 hombres fuertes te traigan a la iglesia, porque yo la vi en una iglesia americana. Y como yo estaba empezando, le pregunté al pastor, ¿qué quiere decir eso? Dice que no esperes venir a la iglesia muerto y que 4 hombres fuertes te traigan cargado en el ataúd. No esperes a que te hagan un servicio en la iglesia cuando ya te están cafeteando. Y le dije, me gusta, y lo puse yo. No esperes a que 4 hombres fuertes te traigan a la iglesia. Busca a Dios, hay tiempo. Y cada semana yo me sacaba algo, Dios me daba algo. Y en esa nieve, mi amado, en esa nieve y con esos aironazos,
era la pasión que yo tenía. Juan Marcos está pasando por eso. Tiene una pasión, ve los milagros y dice: yo voy con ustedes. Pero por su juventud, por la recién convertido, pienso yo que esos fueron los factores que él dijo no. Hace poco estaba compartiendo nuestro pastor, no me recuerdo si fue un miércoles o fue en la clase del domingo de las 10 o si fue el domingo. Así es que a mí ya se me va la onda, no me preste porque luego no le voy a pagar, se me va a olvidar. Amén. El pastor estaba hablando y estaba compartiendo que los viajes misioneros no son para todos. Tiene que tener usted un llamado, porque al viaje misionero se sufre. Digo, porque también hay los otros, ¿verdad? Los de la élite. Pero pues usted no va a entrar ahí. Tiene que irse allá, ¿te acuerdas, Maribel? Todo lo que nos dimos cuenta. Pero bueno, tiene que ir a la élite y allá hasta le dan carro y le tienen allá en los países y le toma 2 niños con moquitos de fuera y una sopita y ellos viven de lo mejor. Pero bueno, no me quiero meter en esa onda. Pero también hay misioneros que sí se la rajan. Hay misioneros que no saben qué van a comer esa noche. Hay misioneros que no saben dónde van a dormir esa noche. Hay misioneros que no saben si les va a dar difteria o alguna enfermedad estomacal. ¿Usted sabe que para ir de misionero a la India usted se tiene que poner 40 jeringas en su estómago? Porque allá le hacen los tacos y ahí a todos los chavos acá y el sobaquito. El jefe me mandó uno. Estaba uno así como yo, pero sin camisa y echándole todo el asadito y ahí va la gordita. Porque tenía que llevar el estofado. Imagínense por qué tienen que poner 40 jeringas. Porque iban a estar todos con una diarrea que tenía que traer pañal todo el día. Pero esas son las cosas que pasan cuando tú vas a un viaje misionero. Yo creo que Juan Marcos vio todo eso y en su juventud pues dijo: wow, sí quiero hacer esto, pero wow, esto es demasiado. Imagínense todo lo que pasaron a Bernabé y Pablo. También pudo haber sido el cansancio, quizás dijo: esto es mucho para mí, miedos, crisis emocional, mejor me regreso a la casa, desesperanza, tentaciones. Pudieron haber pasado muchas cosas para que nosotros identifiquemos por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Para ir de misionero, mi amado, son ligas mayores. Eso es ligas mayores. Y en los tiempos de Pablo y Bernabé, imagínense, persecuciones, golpes, maltratos y enfermedades, porque Gálatas habla de que Pablo estaba enfermo. Gálatas habla de que él tenía, algunos historiadores dicen que era la difteria. ¿Estoy diciendo correcto? Difteria, ¿verdad? Porque histeria son las otras señoras que se ponen en histeria. Y eso es lo que yo juzgo que le pasó a Juan Marcos. Qué lindo que Dios no vio eso en Marcos. Él vio un gran potencial, como lo vio el gran Bernabé, hijo de consolación. Quiso perdonar el fracaso de Juan Marcos. Debemos de aprender mucho de Bernabé, de que cuando estés pasando, o un líder esté pasando por algo, una tribulación, no seamos y lo enterremos. Al contrario, sáquelo a la luz, como Bernabé lo hizo con Pablo y lo hizo con Juan Marcos. Y a veces tú y yo decimos: soy un caso perdido, no valgo nada, le fallé al Señor. Eso es mentira del diablo. Vales mucho, porque Jesús invirtió su sangre, invirtió un sacrificio. Imagínate si tú no vales. Para el hombre quizá no valgas, pero para Dios vales demasiado. Cuando el hombre te sienta, Dios te separa lo que parece humillación, que es el proceso, donde Dios purifica tu motivación. No te seques por dentro por lo que la gente te diga. Raíza tu fe en el que te llamó, no en el que te señaló. En este punto era Pablo. Pablo señaló a Juan Marcos. A veces el altar del hombre se cierra para que busques el altar de Dios. Mire qué interesante. Muchas veces el altar del hombre se cierra, o del sistema,
para que Dios, tú entres al altar de Él, que es el que debe de importar, porque Él es el que promueve, Él es el que te da tanto esas fuerzas para hacer como el poder y el hacer. Marcos fue rechazado, David fue ignorado, José fue traicionado, pero ninguno perdió su asignación. El silencio que hoy duele, quizás hoy te duele la traición, el que te hayan desechado. Estás pasando por ese dolor, pero ese será el escenario donde el cielo te promueva. Aleluya, 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 porque el cielo no pide permiso al hombre. Dios no le pidió permiso a Pablo. Pablo rechazó a Juan Marcos, pero el cielo se movió para que Juan Marcos fuera restaurado. Porque Dios restaura lo perdido. Dios no desecha las vasijas, Dios restaura lo quebrado. Él no desecha, Él no te desecha. Yo no sé si usted me estoy explicando qué profundo es esto. Que no te desecha. Te desecha el hombre, te desecha la familia, pero Dios no te desecha. Dios repara al quebrantado. Dios repara a aquel que está roto. No lo tira a la basura, lo restaura. Aleluya. Aunque el hombre me rechace, en este punto era Pablo, me levantará el cielo. Aleluya. Pedro traicionó a su maestro y aún así no lo desechó. Lo usó con poder predicando a miles y sanando con su sombra. Así de ungido estaba Pedro. Aleluya. El hombre te podrá rechazar y no darte otra oportunidad, pero su gracia te sostiene y Él cree en ti. Él cree en ti. Dios no te ha desechado, ni te desechará, porque su misericordia es infinita. Es infinita. ¿Cuántos le podemos decir gracias, Señor? Gracias al Dios que no te desecha, al Dios que restaura al quebrado, al que falla, al que traiciona, al que detesta, al que deserta, como Juan Marcos. Él te hace nuevo, te restaura y te transforma. Aleluya. ¿Qué transformación vemos en Marcos después del capítulo 15? No se sabe nada de Marcos hasta después de 10 años. Eso fue su tiempo de restauración. Pablo después lo elogia, estando Pablo en la cárcel en Roma, y reconoce su ministerio, su labor y su labor hacia la obra. ¡Qué belleza! ¡Qué transformación! Eso es lo que hace Dios. Transforma, restaura y vivifica al ser humano que estaba muerto en vida. Hay Biblia para eso, 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. ¿Ve lo que le digo? Las misiones. Pablo estaba solo. Lo habían traicionado. Lo habían dejado. Pero mire qué bonito habla de Juan Marcos. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquel que lo había rechazado y dijo: esto no sirve para nada, este nos traicionó, este desertó, ahora lo alaba, lo elogia y le dice: Marcos, que me es útil para el ministerio. Aleluya. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recíbanlo, recibidle. En Filemón, Pablo hace su salutación final y Marcos aparece de nuevo junto con Demas y Lucas. Filemón 1:23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya no le llama desertor, traicionero. Ahora le dice: me es útil para el ministerio. Está conmigo.
Si lo ven, recíbanle. Dios es restaurador por excelencia. Aleluya. Juan Marcos funda la iglesia en Alejandría y escribe el Evangelio de Marcos, claro, recopilado por Pedro, su padre espiritual. Juan Marcos era muy apegado a Pedro. Y Juan Marcos lo conoce desde que estaba en la cárcel y desde que estaba cuando frecuentaban la casa de su madre. Y todo lo que recopila Marcos en el Evangelio de Marcos es por la instrucción que él vio y lo que Pedro también le instruyó. Marcos, estoy concluyendo. Marcos nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aunque podamos fallar, Dios está dispuesto a restaurarnos y a usarnos para su gloria sin nos rendimos a Él. Todos los que estamos aquí, está en ti si tú te dejas restaurar o sigues con tu mismo paso, con tu misma mentalidad, si no le abres la puerta al restaurador por excelencia. Él no va a forzar a nadie. Pero me encanta a mí. ¿Por qué es que yo escojo este personaje? Porque él pudiera haberse quedado allí cuando regresó a su casa y tener una vida normal, irse al Mall de Jerusalén, entrar a la universidad y dejar las cosas de Dios a un lado. Pero él retoma y él mismo se abre de corazón para ser restaurado por Dios. Y vemos un hombre que traiciona, un hombre que deserta a ser un gran apóstol, aquel que funda una iglesia en Alejandría y es transformado por el poder de Dios. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos, mi amado. Usted se podrá ir ahorita en el sermón y va a decir, que muy bueno, estuvo muy bien, hay una muy buena reflexión, pero eso de a usted no le sirve nada. Si usted no va a tomar un paso para ser restaurado, a usted le van a pasar 35, 40 años y usted va a seguir con su misma mentalidad. Por eso Pablo nos dice muchas veces en Efesios y Romanos, renovaos vuestra mente, porque ahí comienza todo. Si yo no cambio el chip, usted va a seguir, como dijo Pedro, va a ser el mismo perro que se regresa a su vómito. Aleluya, está medio fuerte eso. Qué mala la comparación, pero es bíblico. Y eso es lo que pasa cuando usted viene. Porque lo más bonito es escuchar la adoración, eso es lo más rico. Pues porque no te están diciendo nada. Todo está rico, todo está sabroso, todo es bello. Pero a la gente le incomoda la palabra cuando estás yendo para un lugar que no es el que Dios te está mandando a hacer. Ese es el problema con la predicación. No es el problema, perdón, esa es una corrección para ser transformado. Pero de adorar, todo mundo adoramos y a todos nos encanta. Pero cuando viene lo bueno, la palabra que te choca con tu forma que tú estás viviendo y sabes que estás mal, ahí tienes un problema. Y ahí es donde se incomoda a la gente. Y ahí es donde no les gusta escuchar eso. Pero el trabajo del pastor y de su servilleta aquí es encaminarlos a lo que la palabra nos está diciendo. Aquí no le vamos a tapar ni solapar ni le vamos a dar su aplaudita en la espalda. Todo va bien, no se preocupe. Eso no es así. Aquí venimos a ser transformados y restaurados por la palabra. Y no porque yo lo esté haciendo, puede ser el pastor, puede ser otro varón o alguna hermana. Porque Dios es soberano cuando quiere dar este tipo de mensajes. El mensaje se tiene que dar. Reflexionemos cómo Dios nos ha perdonado una y otra vez. El perdón de Dios es abundante a pesar de nuestras fallas. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente. Juan Marcos fue alguien que sinceramente se arrepintió y pidió perdón. No dice ahí, ¿verdad? Pero yo lo agregué aquí. Muchas veces decimos, ahora sí, Señor, esta vez sí no te voy a fallar. No voy a ver pornografía, no le voy a mentir a mi mamá, a mi esposa o hijos. No voy a traicionar a mi familia. Ya no voy a juzgar, a ser comunicativo o chismoso. O chismosa, porque ahorita está de moda, son más chismosos los varones que las señoras.
Edwin, me voy por acá, por este lado, ahí me acompaña. Juan Marcos pudo haber cometido un error al abandonar la misión, pero su historia nos muestra que el arrepentimiento sincero puede llevar a la restauración. Después de reflexionar sobre su decisión y probablemente enfrentar las consecuencias de su elección, Juan Marcos regresó al servicio y continuó trabajando para el reino de Dios. Qué héroe, qué transformación de Juan Marcos. A pesar de su fallo inicial de haber retrocedido, Juan Marcos no se rindió por completo, siguió adelante y continuó sirviendo a Dios. Se reconcilió con Dios y con los líderes de la iglesia, porque primero se reconcilió con Dios y luego se reconcilió con Pablo y con toda la iglesia. Hay que aprender de los personajes bíblicos, porque todos los que estamos aquí fallamos ahorita, fallamos mañana y fallamos otra vez la otra semana. El asunto es de aquí, me estoy equipando para enfrentar esos desafíos. Marcos nos da una experiencia y nos da una salida, que Dios hay que buscarle en las traiciones, en las deserciones, porque Él está presto a restaurarte. Esa es su especialidad: restaurar al mentiroso, restaurar a la prostituta, restaurar al narcotraficante, restaurar al político tranza. Eso es lo que hace Dios: restaura, transforma y cambia las vidas de las personas. He aquí un mentiroso, un tranza, un tracalero, y ya no le echo más porque luego me ofendo yo solo, pero era de lo peor. Yo siempre les digo, me gusta que venga Paquito para que le pregunte cómo era yo. ¿Sí o no? Pero nomás no te pases, no digas tanto. Hay barreras, hay barreras. Al parecer, Bernabé ha acompañado a Marcos en su restauración, enseñándole con amor y con paciencia, equipándolo para el ministerio. Qué gran hombre este Bernabé, ¿verdad? ¿No le llama la atención? Qué tremendo hombre. Así quisiera ser yo, pero la fácil es el juicio. Luego. Esa es la rica, esa es la suavecita. Usted bien poco va a ver a alguien que le diga: hermano, se equivocó, no se preocupe, venga, mire, vamos a orar. Si tiene un hermano así, llévelo a los chinos. Al McDonald's ya no, porque el McDonald's ya está muy caro. En el chino hay mucha variedad. Salimos pero bien hinchados, pero se da su vuelo. Quizás estoy bromeando, pero eso es de mucho valor, que haya Bernabés en la iglesia. No juicio, paciencia, oración, restauración para el caído, para el que deserta, para el que traiciona, para el que sigue pecando y que sabe que está mal y lo sigue haciendo. No lo enjuiciemos, ore por ellos, diríjalos y haga como Bernabé. Pase con ellos en la transformación, que Dios está listo para hacerlo. Y esta actitud de perseverancia es fundamental en la vida cristiana. A menudo enfrentamos desafíos, fracasos, pero debemos recordar que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier obstáculo y seguir adelante en nuestro camino de fe. En resumen, la historia de Juan Marcos nos recuerda que aunque podemos tropezar en nuestro viaje de fe, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Él siempre está dispuesto a restaurarnos y darnos otra oportunidad, la segunda, la tercera, la cuarta, la 500, porque Él es misericordioso. Aleluya, qué bueno nuestro Dios. Qué bueno nuestro Dios. Él siempre está presto para restaurarnos. Si hoy tú sabes que has abandonado el servicio a Dios, o has abandonado quizás tu fe, Él está aquí para restaurar. No hay mucho amén, pero Él está aquí para consolar. Aleluya. Y liberar. Como el canto que José lo interpreta con mucho poder del Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está y se mueve en este lugar. Y dice: está aquí para consolar, está aquí para restaurar. Ya no sé si le agregué yo.
pero estoy hablando de ese tema. Está aquí para consolar, liberar. Muévete en mi espíritu. Toca mi mente, mi corazón. Se la saben más ustedes que yo. Yo no sé cuántos se acuerdan de Yadira Coradín. Eran los tiempos que yo me convertí. Ella también tiene un canto muy bonito. Restáurame, Jesús. ¿Quién se acuerda de ese? ¿No se acuerdan? No, es que todos son de los de nueva generación. Quita de mi vida aquello que impida servirte mejor. Y vuelve otra vez. Restáurame, Jesús. Aleluya. Ya no sigo porque se entristece José. Va a creer que le voy a quitar el puesto. Pero me gusta porque le dice: ven, hazme de nuevo, divino alfarero, quiero ser igual a ti, porque sé que solo tú, ¿quién se acuerda? Comprenderás mi dolor. Aleluya. Ya no le sigo porque ya se me van a salir las de San Pedro. Porque nadie más siente lo que siento yo. Y tú mis lágrimas secarás. Yo lo sé muy bien, dice ella, porque tú me has enseñado a amar. Qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es aquel que restaura. Qué bueno es aquel que da segundas y terceras oportunidades. Todos los que estamos aquí porque sabemos que tenemos una necesidad de Dios. Porque sabemos que hemos fallado hace 3 horas, hace 4 horas, hace 3 minutos. Pero la iglesia nos prepara en su palabra para los desafíos, como lo pasó Juan Marcos. Y después de 10 años se escuchó los elogios del mismo Pablo que lo rechaza. Se escuchan los elogios de un Juan Marcos transformado, reconciliado con la iglesia y con sus líderes y con Dios.